El tema que tenemos este día es la unión con Cristo. Y estoy haciendo una pequeña pausa en esta serie de estudios en la carta a los Filipenses, pues hemos avanzado un poco más. Pero este día deseo volver a este versículo 8 del capítulo 3 y también al 10, que dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y quisiera en particular ver estos dos versículos donde dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y en el versículo 10, a fin de conocerle. Porque al volver a estos versículos, tenemos la oportunidad de estudiar específicamente este día la doctrina de la unión con Cristo, para que podamos dar una atención especial a esta doctrina. Hace algunos meses leí un libro de un catedrático de seminario al respecto de la unión con Cristo. Y estaba muy decepcionado con este libro. Un hombre evangélico, de una institución evangélica, un libro sano en doctrina. No estoy queriendo decir que encontré nada que no fuera sana doctrina. Tenía muchas buenas observaciones de estudio doctrinal, y a pesar de que evidentemente tenía la intención de ser leído en forma popular, no era muy popular, era muy árido, era decepcionante. Y no voy a mencionar el nombre de este libro, pero que este tema pueda hacerse tan árido, a pesar del hecho de que contenía mucha verdad. Pero una o dos cosas que dijo este autor al introducir el libro que me sorprendieron. Él aseguró que en tiempos recientes en la historia de la Iglesia habían huecos en la enseñanza de la unión con Cristo entre los evangélicos. Y bueno, pensé, tal vez eso sea así entre los que escriben, que son profesores de seminario, catedráticos de seminario. Tal vez entre ellos este no sea un tema favorito entre ellos, pero no es un tema que haya sido dejado de lado desde el púlpito, en la herencia de sermones, en el gran corpus de sermones desde la Reforma. Y a través de los siglos y las décadas, este es un tema que es favorito, es un gran tema. No ha sido dejado de lado, e incluso las grandes confesiones de fe lo han nombrado, así que me sorprendió ver esto. Y lamento comenzar con una nota negativa, lo siento. Pero bueno, de cualquier forma quiero enfocarnos en el tema de la unión con Cristo. La unión con Cristo, una o dos observaciones preliminares. La unión con Cristo, desde luego que es uno de los grandes objetos de la creación. Y ustedes saben que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Desde luego que no fuimos hechos divinos, no. En lo más mínimo somos partícipes de la naturaleza divina para nada. Y bueno, somos partícipes en los términos de la obra de santificación dentro de nosotros, pero no hay nada divino en nosotros. No somos como Dios en ese sentido, no. Pero somos como Él de muchas formas, porque en la creación Dios nos dio una conciencia moral, se nos dio una alma también se nos dio el potencial de unión con Dios, debido a que se nos ha dado todo tipo de dones como la creatividad y el idioma. Por esto estamos a millones de kilómetros por encima de los animales. No puede haber unión entre Cristo y los animales, pues ellos no tienen almas, ellos no tienen el poder de la razón, ellos no tienen estos dones que tiene el hombre. Entonces, cuando leemos en el libro de Génesis al respecto de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, esto desde luego que en última instancia es para tener unión con Cristo. Y después vino la caída, esto intervino, hubo una separación del hombre y Dios. Y después el plan de la redención, y después a través de los siglos las personas han sido salvas y redimidas y traídas a conocer a Cristo. Todo fue creado por Cristo, para Él y por Él. Así que la creación del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, esto es así para que podamos tener unión con Cristo.
y nos acordamos de esto. Y también en la encarnación y la resurrección de Cristo, Él se hace, podemos decir de forma reverente, se hace más como nosotros. Él tomó un cuerpo humano y una personalidad humana. Él se hizo el hombre Dios. Y no significa que sea menos divino. Él aún es Dios, igual con el Padre y el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, Él tiene una personalidad. Él es nuestro Redentor personal, visible, a través de toda la eternidad. Él nos ha hecho como Él en la creación. Y Él se hizo en la encarnación y resurrección. Se hizo como nosotros. Así que ahí todo está ya puesto y listo para que tengamos unión con Cristo. Esto es una cosa maravillosa. Después viene la base legal para la unión con Cristo, porque no somos aceptables por Dios, porque somos pecadores condenados. Entonces Cristo viene y sufre y muere y paga el precio eterno por el pecado de su pueblo, de modo que podamos ser restaurados. Y voy a mencionar esto un poco más después. La base legal de la unión es lograda por Cristo en la cruz del Calvario. Y después viene la conversión. Y somos transformados a mayor imagen y semejanza de Dios. No inmediatamente, pero en gran escala. Y después, etapa por etapa, dicen las Escrituras, somos transformados a su semejanza hasta que la transformación sea completada en la muerte y vayamos ahí a estar para siempre con Él. Unión con Cristo. Voy a hablar más de esto. Es una maravillosa doctrina. Y algunas personas dicen, ¿dónde encaja? ¿Tenemos elección? ¿Tenemos regeneración y conversión? ¿Tenemos santificación? ¿Tenemos muerte y glorificación? Y entonces, ¿dónde encaja la unión con Cristo? Bueno, pues es que no encaja en ningún lado. Claro que no. Es una doctrina que está por sobre todas las cosas, engloba todas estas cosas. Todas estas cosas son ayudadas por la unión con Cristo. La doctrina de la unión con Cristo es como un gran barco que está cargado de bienes. Las cosas buenas que están a bordo de este barco son la regeneración y la conversión, y antes de eso la elección. Todas estas cosas están en este gran barco. Pero la doctrina que está sobre todas las cosas es la unión con Cristo. Es como una planta que florece con muchos pétalos. Una planta, muchos pétalos. Unión con Cristo. Es la planta, la doctrina que está por sobre todas las cosas. ¿Y dónde encaja? Y los teólogos evangélicos, bíblicos, no los critico, pero a veces se sobrepasan. Dicen, ¿dónde encaja? En el ordo salutis, en el orden de la conversión. ¿Dónde encaja? ¿Dónde podemos poner la unión con Cristo? La unión con Cristo se logra en la elección. La unión con Cristo se logra ¿cuándo? No, es que no encaja. Está por sobre todas estas cosas. Ha sido determinada desde la eternidad. Asegurada en el Calvario. Comunicada o implementada en la conversión, cuando primero la probamos. Profundizada a través de la vida. Perfeccionada en la muerte. Así es como vemos la unión con Cristo. No quiero que perdamos tiempo con razonamientos de dónde encaja y dónde se logra. No pierdan tiempo con esto. Es a través de todo el proceso, en cada etapa de la elección, regeneración, conversión, etc. En la vida, ¿qué es la unión con Cristo? En la vida la conocemos por la fe, esta unión. En la muerte la conocemos por la vista. La unión con Cristo cambia su carácter. No la sentimos con un toque corporal. Algunas personas piensan que sí, esto es un grave error, eso no está en la Biblia. La unión con Cristo no la sentimos con un toque. No la sentimos a través de ninguna sensación física. No la sentimos a través de que escuchemos el sonido de su voz. Más bien la conocemos por fe. Y sin embargo es real. La conocemos a través de que el Espíritu nos da certeza. La conocemos porque tenemos un gran torrente de evidencias. A medida que tenemos respuestas a nuestras oraciones y continúa la obra de santificación dentro del creyente, en todas las evidencias de su ayuda y sus bendiciones. Así conocemos toda la unión con Cristo. Siempre fue predicada por los creyentes bíblicos, incluso si los teólogos de vez en cuando la dejan de lado.
es predicada por todo el mundo y a veces de forma excesiva estos días. Las personas intentan convertir la unión con Cristo en una cosa física. Y eso es un grave error. Hay muchos textos como este. Y podríamos ir a muchos textos. Cuento todo como pérdida por la excelencia del conocimiento, el conocer a Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y muchos claman que tienen sensaciones físicas y cosquilleo físico, etc. Pero eso tan solo lleva a orgullo espiritual. Eso no es unión con Cristo. No está en la Biblia. Es por la fe la unión con Cristo. En este tiempo que tenemos, que no es muy largo, quiero darles un tipo de resumen pastoral al respecto de lo que es la unión con Cristo. Y el primer elemento o componente de este resumen pastoral es las cosas que se necesitan cuando todos los sentimientos, cuando todo gozo y paz en nuestra fe parece desaparecer. Hay algunas áreas de esta unión con Cristo que son doctrinales. Y no tenemos que despreciar esto, las necesitamos. Es al reflexionar sobre estas cosas que nuestra alma es levantada. Incluso cuando estamos atravesando circunstancias difíciles, tal vez estás muy enfermo y no puedes sentir nada. No tienes una sensación, y no estoy hablando de nada físico, sino una conciencia espiritual de que Cristo es tu Salvador y de que tú eres de Él. Tal vez estás muy atribulado, tal vez tienes gran decepción y dolor que de pronto vino a tu vida y de forma momentánea quita tu gozo espiritual y necesitas certeza. Y es al reflexionar en los aspectos teológicos de la unión con Cristo que vas a ser sostenido y fortalecido y ayudado. Así que es muy importante. Los aspectos teológicos son muy importantes porque a través de estos traemos gloria a Dios. Porque podemos reflexionar cómo esto fue logrado y entonces le adoramos con una mente inteligente y le damos gracias y le adoramos. Y podemos hacer esto incluso cuando los sentimientos están apagados. Aún con la cabeza podemos adorar a Dios. Y acuérdense de esto, queridos amigos. Incluso cuando tienes certeza, incluso cuando tu felicidad espiritual está en un nivel bajo, tú siempre puedes ir ante su presencia y funcionar con la cabeza. Incluso si el corazón no se une, puedes adorarle con la mente. Y ahí es donde reflexionas y repasas los asuntos espirituales que van a fortalecer tu alma y te van a sostener. Entonces, primeramente pensamos al respecto de la unión con Cristo como una unión. ¿Y qué términos podemos utilizar? Una unión de requisitos, una unión de estatus, no un estatus que tengamos, sino un estatus que nos fue dado, una unión por aceptación. Y ya mencionamos esto brevemente. No somos aceptables a Dios. Estamos completamente separados de Dios. Estamos bajo condenación. Pero Cristo ha venido. Y por su pueblo que Él conocía, Él ha tomado el castigo debido a ellos. Y su pecado ha sido transferido esto a Él. Y en 6 horas terribles en la cruz del Calvario, Él ha cargado de una forma concentrada el eterno peso del castigo que tenía que haber caído sobre su pueblo y canceló ese tormento de su pueblo. Él se paró, Él se puso entre nosotros y la ira de Dios Todopoderoso y tomó el castigo, de modo que ya no hay condenación para nosotros. Y en su justicia perfecta en su vida y en su perfectísima obediencia al Padre, sometiéndose voluntariamente al Señor y en última instancia yendo al Calvario, Él ahí ha ganado el cielo a nombre de todo su pueblo. Y hay una transferencia, ¿acaso no es así? Nuestra condenación y nuestro pecado fue puesta en Él, y su justicia y sus méritos han sido acreditados a nosotros. Y esta es la base de la unión con Cristo. ¿Y acaso no ven que cuando todo gozo espiritual se ha evaporado, tú reflexionas en esto? Mi salvación está asegurada,
no debido a nada que yo haya hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. Y Cristo se ha levantado a los muertos por mí, y Él ha ofrecido su justicia por mí. Y esta es la base de tu certeza y confort, cuando nada más conforta tu corazón. E incluso cuando tenemos certeza, incluso aún ahí, nos gozamos en esto y le amamos. Él es nuestro Señor, no tan solo por justicia, no tan solo por derecho, no tan solo por poder infinito y divino, sino porque Él también nos compró y nos redimió. Así que esta es una unión de requisitos. Tengo los requisitos para ir al cielo, lo necesario, tengo el estatus ante Dios. Y no que tengo un estatus propio, no, para nada, sino que esto Cristo me lo dio y Él lo aseguró para mí. Y tan solo esto es mi fundamento, la fe en Él, todo lo que Él ha hecho es mi fundamento. Esta es la esencia y la más grande parte de la unión con Cristo. Estamos en unión con Cristo por requisitos, por estatus, siendo aceptados, por título y derecho, si ustedes quieren. Tengo derecho de ir al cielo. No que mis actividades me ganen el cielo o tenga yo una justicia intrínseca, sino más bien por lo que Cristo ha hecho por mí. Y eso nunca puede ser perdido. Él estuvo en mi lugar. Él me ha revestido con su justicia. ¿Y qué lazo más cercano puede haber? Pero bueno, segundo encabezado. Esta es una unión de amor. Y reflexionamos en estas cosas cuando todo lo demás falla. Su amor le trajo a la cruz del Calvario. Y esto lo vemos a través de la epístola, capítulo 2, los primeros 2 versículos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, etc. Esta es una unión de amor. Soy amado por Cristo. Y me atrevo a decirlo, casi nos echamos para atrás al mencionar esta gran verdad, que yo de forma personal soy amado con profundo amor por la segunda persona de la gloriosa Trinidad. Y de hecho toda la deidad me ama, pero ahorita estamos pensando en Cristo y su amor especial. Y Él puso su amor sobre mí. ¿Por qué razón? No lo podemos entender. No hay nada en mí. Es insondable. Es el amor incondicional verdadero. Y no hay amor incondicional en esta vida. Es un término que se utiliza bastante, pero tan solo aplica en verdad al amor de Cristo por su pueblo. Él me amó con un amor eterno y se determinó a venir y pagar un precio por mí y a comprarme. Y Él me ha amado desde entonces, desde toda la eternidad. ¿Y qué es esto? Que yo, díganlo, queridos amigos, soy amado por Cristo. Y su amor nunca merma y nunca falla. No es como el amor humano, Él es Dios. Él nunca puede cambiar. Él me amó y se dio a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo. Es el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Es el amor de Cristo que no puede ser explicado adecuadamente en 1000 sermones. Es personal, es intenso. Y le amamos porque Él primero nos amó. Y quisiera tener tiempo para decir mucho más al respecto de esto. Pero piensen al respecto del hecho de que tenemos unión con Él por requisitos, por estatus que Dios nos dio. Comprados por Cristo hemos sido y tenemos unión con Él porque somos amados por Él. A pesar de lo que somos nosotros mismos, somos amados con un amor eterno. Y déjenme agregar a esto otro encabezado. Es una unión de pertenencia. Y esto es sumamente importante. Le pertenecemos a Él. Hemos llegado a ser su propiedad. Él nos ha adoptado. Esta es la doctrina de la adopción. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre y nos ha adoptado. Estamos bajo su cuidado. Tú eres mío. Estas son las palabras bíblicas, así como las encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 43. Tú eres mío. Esto es lo que Cristo dice de ti y de mí, si es que le hemos encontrado
por su gracia. Y después en el libro de Josué, que se cita la carta a los hebreos, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Y pensamos al respecto de estas cosas, pertenencia. No tan solo he sido salvo, soy su propiedad. Y Él guarda su propiedad. Soy su hijo. Y no hay padre perfecto ninguno que jamás vaya a dejar a un lado a su hijo. Efesios capítulo 5, versículo 31, tenemos estas palabras. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, inseparables hasta que la muerte los separe. Este es un gran misterio, es una analogía. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, versículo 32, y todo lo que el apóstol y otras porciones de la escritura dicen al respecto de la unión de esposo y esposa. Esto es análogo al amor de Cristo por su pueblo, por creyentes, por todos ellos. Es una cosa inseparable, un amor inseparable. Es una unión de pertenencia. Somos adoptados como hijos. Y amo las palabras de un escritor de himnos, Philip Doddridge, que dice: Sión, la porción y el gozo de Jehová, siempre ante su mirada, cada hora en su mirada. Él nos guarda y nos cuida, y nos mira y nos guarda, pase lo que pase, todo el tiempo nos guarda. Y esta es una unión de pertenencia. Y quiero leer algunos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 17, donde dice: y ahora ya no estoy en el mundo, dice el Salvador, pero estos están en el mundo, y vengo a ti, Santo Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, aquellos que tú me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:11, Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hubo un creyente nominal entre los discípulos que verdaderamente nunca fue de Cristo, y este era Judas, y aparte de él, y él nunca fue un verdadero creyente, ni un verdadero creyente a través de la historia del mundo jamás se perderá, porque pertenecemos a Cristo. Y estos son enunciados firmes. Y hay un versículo de un himno bien conocido que no está en nuestros himnos modernos. Trata al respecto de la unión con Cristo, que está basada en el poder de Dios y en la integridad de Dios. Y dice algo así, dos líneas de este himno: su honor y su nombre están en juego, para que Él me salve de este lago de fuego. Tan solo en Cristo, la roca sólida estoy, y todo otro fundamento es arena movediza. El honor de Cristo y su poder están en juego, porque Él ha jurado guardar su propiedad, a los suyos a salvo hasta el fin. Y estos son aspectos de la unión con Cristo, en los cuales podemos reflexionar cuando estemos caídos. Y después, otro encabezado: esta es una unión de certeza. Aquí tenemos certeza. Y esta es una unión con Cristo. Y acuérdense, en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. El don de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esto se refiere a la gracia y a la fe. Y ustedes saben que cuando primero tuvieron fe y cuando ejercitaron esta fe, esto era un don de Dios. Dios os la dio. O si no, jamás lo hubieran ejercitado, jamás hubieran venido a Él. La gracia es el don de Dios, y así es también la fe. Acuérdense de ese tiempo cuando fueron convertidos. Acuérdense de cómo estaban llenos de dudas y nada tenía mucho sentido tal vez. Y después hubo un cambio. Supiste que era verdad. Supiste que el Evangelio era verdad. ¿Y cómo lo supiste? Lo supiste. Toda tu mente fue cambiada, fue iluminada. Era obvio.
¿Viste la evidencia de la caída en el mundo? En ti mismo. ¿Viste la maravilla de la gracia de Dios? ¿Cómo Él intervino? Este Salvador que intervino en tu vida. Salvador Redentor. Y viste el poder transformador de Dios en el corazón de aquellos que creen. Y no fue tan solo ver la evidencia. Todo en la vida comenzó a tener sentido para ti. Y tuviste convencimiento y supiste que esto era el don de Dios. Y todo esto es parte de la certeza. La fe y la certeza son lados opuestos de la misma moneda. Son la misma cosa en verdad. ¿Y cómo supiste? ¿Cómo podías tener esta certeza? Todo tenía perfecto sentido. Esta era la verdad. Y esto es algo más que tan solo tener una cosa material en la mano. Lo veo ahora, esta es la verdad de Dios. Es la fe, que es el don de Dios. Es una convicción, es el darnos cuenta, es una confianza profunda. Y esto nos fue dado. Así que la certeza, Dios te la dio desde el momento en que tuviste fe en cierto sentido y las cosas de Dios se hicieron reales y verdaderas y ya no pudieron quitarlas nadie de tu corazón. Y es la voluntad de Dios que tengamos certeza de salvación cuando somos su pueblo. Así que esta es una unión de certeza en la cual Él asegura el corazón de su pueblo. Y quiero leer una o dos porciones de las Escrituras. Palabras de Cristo en Juan 14, 27. Estas palabras famosísimas: la paz os dejo. Esta es la petición de Cristo. Este es su testamento en el cual Él nos deja grandes dones después de su muerte. Los deja a su pueblo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando vienes a Cristo, primero se te da paz, certeza en tu corazón de que Él es tuyo y que tú eres de Él. Y ya no más tienes tribulación al respecto de la eternidad y al respecto de tu salvación. Tienes tribulación por tu pecado, pero sabes que tu alma está a salvo. Se te da paz y certeza. Y este es el don de Cristo. Y después voy a Juan 15, versículo 11. Estas palabras maravillosas. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Felicidad, porque conoces a Cristo y sabes que tu alma está a salvo y puedes ser una bendición a otros y puedes orar por otros. Un gozo profundo y felicidad. Esta es una unión de certeza en la cual la propia certeza de Cristo es impartida a su pueblo. Capítulo 16, versículo 24, y después de vuelta a nuestro texto. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Una de las razones, y hay muchas razones, pero una de las razones por las cuales Dios insiste que oremos por todas nuestras necesidades y que ninguna bendición flota del cielo de forma automática, sino que más bien tenemos que ser un pueblo que ore. Una de las razones de esto es que tenemos que obtener gozo y certeza al orar. Porque tenemos que orar o no tendremos una bendición. Se nos obliga a orar y a medida que oramos el resultado es que obtenemos y nuestros corazones son levantados y asegurados del poder y la bondad de Dios y de nuestra salvación. Así que es una forma de mediar certeza y paz en nuestra fe y por esto se nos requiere que oremos. No es tan solo que Dios en los cielos diga, insisto en que oren. Deben orar, deben hacer algo. No es una cosa arbitraria. Nos requiere que oremos de modo que entonces y tan solo entonces Él nos pueda de forma notable, nos pueda bendecir y nuestro corazón sea asegurado y fortalecido. Y todo esto es el propósito de Dios para nuestra bendición. Esta es una unión de certeza. Y después, un aspecto muy importante, y por favor reflexiónenlo, es una unión de subordinación y gobierno. Y no tengo que ir a demasiadas porciones porque nos confundimos, pero aquí en el capítulo 2, versículo 12 de Filipenses 2:12,
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hay muchos textos. Subordinación a Cristo. El ponernos bajo su gobierno. Él se subordinó a sí mismo, a pesar de que él era igual con el Padre. Él se subordinó a sí mismo al Padre mientras él estaba en la tierra. Por nosotros, para ser nuestro representante. Él se subordinó a nosotros. No, él se subordinó a sí mismo por nosotros. Y en gratitud a él por la salvación, se nos requiere que nosotros nos subordinemos a él. Él se sometió a la ira del Padre por nuestro pecado y nosotros nos sometemos nuestra vida a Él por completo. Nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a su palabra, nos sometemos a su servicio, nos sometemos a su gobierno y a sus reglas. Y queridos amigos, hay escritores bíblicos, y esto lo menciono de vez en cuando, escritores que son evangélicos, y ha habido varios libros populares entre los creyentes al respecto de cómo el creyente busca guía. Y lo extraordinario es que desde la parte final de la década de 1980 ha habido una tradición que viene entrando a las iglesias bíblicas y está completamente mal. Y estos escritores, y muchos de ellos muy conocidos, dicen: tú no buscas guía, eso es una tontería. Dios quiere que crezcas, toma tus propias decisiones, busca ayuda, sí, pero toma tus propias decisiones, escoge tu propia esposa, carrera, escoge tú solo, tú sola. Sé sensible, trata de hacer decisiones justas y piadosas, utiliza las escrituras, pero hazlo tú solo, sé un adulto. Queridos amigos, eso está mal. La vida cristiana es un asunto de ponernos en las manos de Dios. Y es por esto que a través de los siglos de este mundo, todos los creyentes bíblicos siempre han enseñado esto, justo hasta años recientes. Y es un escándalo y es una herejía irresponsable el decir ellos que no tienes que buscar voluntad. Yo quiero conocer la voluntad de Dios, tal vez no la conocemos, pero de forma circunstancial Él nos guía y nos ponemos bajo su disposición o a su disposición. No pienso cuál es mi profesión favorita, lo que yo pienso y quiero hacer. Jóvenes, jovencitas tal vez dicen: quiero el esposo más hermoso o la esposa más hermosa. No, más bien tienes que decir: llévame, Señor, a un hombre o a una mujer de carácter cristiano, de modo que juntos podamos servir al Señor. Y te pones en sus manos en todo. Búscale, busca su voluntad. Él tal vez te lleve una vida de ser un pobre predicador, o un misionero, o un obrero para Cristo. Pero si tú escoges tú solo lo que te conforta y estatus en la vida y todo tipo de cosas, no, busca la voluntad de Dios. Esta es una unión de subordinación y someternos a su gobierno y a sus reglas y a la palabra de Dios en todo. ¿Y cómo están ustedes, amigos? ¿Amas el concepto de la unión con Cristo, pero no la unión en sometidos a Él? Él se sometió por ti, tú te sometes entonces a Él, por amor y agradecimiento. Hay otros aspectos de la unión que tan solo puedo mencionar brevemente. Esta es una unión de estudio. Estudiamos a Cristo. Le buscamos en su palabra. No tan solo estudiamos sus doctrinas, sino sus caminos. ¿Acaso no sienten la necesidad de conocer más de Él a medida que pasan los años? ¿A medida que pasan las décadas? Que yo pueda conocerle más y más, y pueda conocer más al respecto de Él y sus caminos, y sus maravillosos atributos, y pueda conocer sus promesas. Él te conoce a ti. Y estos son tiempos, hoy en día, de atletismo, y de juegos, y de fútbol, etc. Y muy pronto habrá tenis en este país. Y esto ocupa la mente de muchas personas. Y todos estos atletas y deportistas, o como quieran ustedes llamarles, todos ellos necesitan un entrenador. Necesitan entrenamiento, y si las cosas salen mal, el entrenamiento es lo que es culpable y se despide al entrenador. Y el entrenador mira intensamente el desempeño del atleta o el deportista.
los movimientos, todo tiene que estar bien, las estrategias, la formación. Y yo no sé mucho al respecto de esto. Pero el entrenador tiene que mirar y cuidar y entrenar, enseñar. Y Cristo es nuestro entrenador, nuestro maestro, en la obra del carácter y la justicia. Cristo nos estudia y nuestra forma, si ustedes quieren, y Él nos disciplina y nos pone a través de ciertas experiencias, muchas de las cuales tal vez no nos gustan, para entrenarnos y formarnos y desarrollarnos. Él es nuestro entrenador, maestro, y nosotros le estudiamos a Él. Él nos estudia, por así decirlo, pero claro, Él es divino. Él nos conoce por completo y Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y nosotros le estudiamos y aprendemos más de Él y nos maravillamos de Él. Y nosotros le vemos más y más que está muy por encima de nuestra sociedad. Él es nuestro Señor, Él es nuestro entrenador, Él es aquel a quien reverenciamos y estudiamos. Y esta es una unión de similitud. Él se hizo como nosotros y tomó un cuerpo. Y nosotros somos conformados a su imagen en la santificación, en amor, gozo. Esto se está formando en nosotros y somos más amorosos y tenemos más amor activo de lo que teníamos el año pasado o hace 5 años. El amor, el gozo, el ver las cosas para ver la bendición de las cosas y el gozo de las cosas. Paz. Somos mejores haciendo paz. Tenemos más paciencia, gentileza. Tenemos un espíritu de servidumbre, un verdaderamente humilde espíritu de servidumbre, bondad, fe, templanza, autocontrol, mansedumbre, el fruto del espíritu en Gálatas 5. Esto es lo que Cristo desea formar en nosotros. ¿Hay una unión de similitud? ¿Estamos creciendo más como Él? Esta es una unión con Cristo. Y no piensen que la unión con Cristo es tan solo una sensación. No. Y no estás creciendo. Y no estás obedeciendo. Y no estás bajo su gobierno. Y no estás sirviéndole. Esta es una unión de conversación. Ya hemos tocado esto. La oración y el clamar su nombre, esto es lo que significa. A través de toda la carta a los filipenses, que hemos estado estudiando en el capítulo 4, por ejemplo, el versículo 6, donde dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Es parte de una conversación. Oramos y recibimos tantas respuestas, tantas liberaciones, tanta fortaleza y fe. Y recibimos almas a medida que tenemos nuestro ministerio de oración, de intercesión por las almas. Tenemos respuesta perfecta de parte de Él. Y tengo que terminar ya, queridos amigos. Piensen en las partes doctrinales. Piensen al respecto de esto bastante. Esta es una unión de requisitos, de derecho, de aceptación. Es una unión de amor. Es una unión de pertenencia. Soy su propiedad. Soy de Él. Y Él es mío. Es una unión de certeza. Es una unión de subordinación y gobierno. Es una unión de estudio. Debo estudiarle toda mi vida. Es una unión de similitud, de semejanza, de imagen. Tengo que crecer más como Él. Es una unión de conversación. Nuestras oraciones y sus respuestas. Y podemos tener más encabezados una unión de anticipación, de propósito. Y podríamos seguir una unión con Cristo. Queridos amigos, ¿puedo cerrar con esta exhortación? Busquen algún aspecto de la unión con Cristo cada día en esta semana que comienza. No permitan que un día pase, ni uno solo, sin buscar alguna manifestación o aspecto de la unión con Cristo. ¿He tenido certeza este día? ¿Me he subordinado este día a Cristo de alguna forma importante?
Le he estudiado, conozco más de Él. He sido formado a su semejanza. He tenido algún regaño de mi esposo, de mi esposa, de algún amigo. De forma circunstancial, tal vez tengo un regaño de Dios, tal vez a través de una enfermedad. Y sabemos que no toda enfermedad es regaño de Dios. Pero tal vez tengo que corregir mis caminos. Está Cristo formándome. Yo me someto y me arrepiento y lucho por hacer las cosas mejor. ¿He tenido alguna respuesta importante a mis oraciones, queridos amigos? Si tú tienes vida espiritual en ti, si tú eres de Él, busca algún aspecto de la unión con Cristo en tu vida. Cada día. Y esto es lo que significa verdaderamente confiar en Él y caminar con Él. Busca una unión viva con Él y Él te bendecirá. Y Él te bendecirá.